Sí. Yo he estado en alguna oportunidad acompañándolos en casa de gobierno, que después vamos a tocar un poco ese tema, y veía gente de clase social baja que se acercaba. Estoy hablando puntualmente cuando estuvimos en la jefatura de gabinete, que estábamos afuera, la mayoría estábamos afuera nosotros, los periodistas. Se acercaba mucha gente, y cuando veía a los presidentes era muchísima más, no se podía... Realmente me llamó mucho la atención de que le den esa fuerza. Por ahí se sienten representados con esta protesta por algún tipo de problemas que tengan de otra índole, como la inseguridad o la inflación, y vean de que hay alguien que está luchando. Yo creo que este conflicto lo que sacó a la luz también es una fuerte identificación que tiene el pueblo argentino con el sector agropecuario, que está ligado a lo más íntimo de las experiencias primarias de la gente. Desde todo el mundo tiene un abuelo, un tío, un amigo, fue de vacaciones de chico al campo, y esas cosas quedan y hay como un cariño muy fuerte por el campo argentino, que cuando la gente vio que se lo estaba atacando, por ahí que no se lo estaba reconociendo con toda la justicia que merecía, salió todo ese sentimiento que estaba ahí implícito, ¿no? Además, ideológicamente, las 4 entidades que componen la Comisión de Enlace representan, convengamos, un arco ideológico bastante amplio. Claro. Pero hay puntos básicos que son de sentido común, si querés, que en el fondo es por lo que se está reclamando, que hacen que el reclamo sea genuino y que por otra parte eso despierte como una cosa natural de apoyo de la gente, a pesar que obviamente a medida que se va, y me parece que es un poco a lo que jugaba el gobierno. Vos sabés que yo no sé, yo no entiendo si el gobierno comunica torpemente o es parte de una estrategia que todavía no sabemos cómo termina. Por la diferencia de comunicado, que sale un ministro, sale otro ministro, dicen cosas distintas. No, fundamental, por las actitudes. Por las actitudes y por el trato para con la prensa. Por ejemplo, te cuento una anécdota cortita. Cuando vamos a casa, bueno, yo ayer no pude ir, pero otras veces que hemos ido a casa de gobierno. En casa de gobierno, ahí le contamos a la gente común, una sala de prensa donde trabajan periodistas que están radicados ahí. Hay gente acreditados de La Nación, Clarín... De casi todos los medios. Casi todos los medios que tienen su oficina ahí. Es decir, no van a trabajar al diario, sino que van a trabajar a casa de gobierno. Y nos contaban que muchos políticos antes, como que el poder seduce un poquito. Entonces te incitan a, no sé, a tomar un café o a generar una comunión que en el fondo los termina beneficiando a la hora... de informar al político. Pero esta actitud del gobierno de rechazo permanente, de no dar pelota, de ningunear, de retasear información, termina jugando en contra de ellos mismos por el trato que tienen con... Digo, no es casual el trato de la prensa para con el gobierno. ¿Vos te referís cuando, por ejemplo, algunos presidentes iban y visitaban a la oficina de prensa de bueno, los acreditados? sin ir a ese extremo, pero algo que se aproxima a eso. Yo creo que también iba en el sentido de lo que decía recién Carlos y la pregunta que vos hacías, ¿no? De cómo es el respaldo de la gente. Yo creo que también hay creo que jugó a favor nuestro, que hubo bastante maltrato también del otro lado. Creo que en los primeros momentos del conflicto, sobre todo cuando se veía que nuestros 4 representantes, ya sean presidentes o vices, al momento de hablar a la opinión pública y de contar lo que estaba pasando, se manejaban en unos criterios totalmente racionales y ya estaban explicando una situación que debía ser resuelta, para un lado, para el otro, digo, pero debía ser resuelta. Y siempre se habló con el tono que todos tenemos para hablar, que es el normal, y creo que muchas veces lo que generó mucho rechazo es que del otro lado no se nos estaba contestando con ese código. Entonces, de alguna manera eso yo creo que resiente también que el ciudadano medio, que más allá de que pueda haber una identificación, yo creo que en el tema agropecuario y el campo, la pertenencia a la tradición de nuestro país o a la idiosincrasia, yo creo que también lo que jugó muchas veces en contra del gobierno y muchas veces a favor nuestro es esto de sentir que cuando nos hablaban nos estaban golpeando, y golpeando innecesariamente porque muchas veces lo que nosotros estábamos comunicando era una crisis que necesitaba ser resuelta, pero no se estaba ni maltratando ni hablando mal de una figura que tenga un cargo político. No solo eso, era una sociedad también que desde el 2001 viene reclamando una manera nueva de hacer política, una renovación de la clase política, y de repente veía que desde el gobierno usaban voceros que no eran para nada aceptados por la opinión pública. Les pido unos minutos, hacemos un corte y seguimos en un ratito. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos.
Lo que había planteado recién era una reflexión. Creo que las entidades del campo y la unión de las entidades del campo se debe a que la mayoría de los productores que nuclean estas 4 entidades son medianos y pequeños productores. ¿Piensan que puede ser así o no? Sí, digo, medianos y pequeños comparativamente a lo que puede ser un gran productor representado por un fondo. Por un fondo de inversión. Claro. Yo creo que más allá de si son pequeños o medianos productores, creo que la opinión pública empieza a ver al productor agropecuario como un empresario que vive de su trabajo, que con lo que, digamos, con lo que obtiene de su producción, que equivaldría a lo que sería un salario para un, digamos, empleado de otro tipo de sector, de industria, paga el colegio de los chicos, digamos, se alimenta con eso y vive, digamos, con una rentabilidad acotada y vive de lo que hace, digamos, es un trabajador más en ese sentido. Me parece que la distinción más importante está en esto de que no es gente, creo que todos nosotros representamos entidades que están conformadas con productores que viven de lo que producen en mayor o menor medida. Por supuesto hay gente que tiene una rentabilidad mucho más grande y hay gente que está mucho peor, como la gente que me toca representar a mí con la Federación Agraria, ¿no? Pero me parece que lo que está detrás es esta imagen de que es gente que legítimamente con su trabajo vive en detrimento de los pools, que es lo que hemos venido criticando y lo que se está pidiendo que se desaliente, que en realidad uno ve que en muchos casos son espacios de especulación financiera. Entonces me parece que eso, digamos, el carácter legítimo de la gente que está conformando la protesta, me parece que ayuda a darle legitimidad al grupo completo, ¿no? Yo creo que el folclore de lo que son nuestros alimentos, como es el pan, la leche y la carne, que son 3 problemas importantes que hubo dentro de este conflicto, es por el cual la opinión pública apoya esta iniciativa. No toda la opinión pública, porque sería una locura también pensar que todo el mundo puede apoyarlo, pero creo que eso forma parte de, como decían ustedes, de nuestro folclore, de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida. A mí me parece formidable un concepto del presidente de BUSI, y por ahí, por ser del interior, de un pueblo chico del interior, esto de apuntalar a la pequeña y mediana burguesía rural, le llama él. Pero bueno, yo digo al sujeto agrario que vive en el interior, que vive dignamente, que se va de vacaciones, que anda en un auto nuevo, que tiene una regia casa, que no es multimillonario, pero vive muy bien, vive como viviría un par suyo en un país desarrollado. Me parece que eso hace también hacer grande la Argentina, multiplicar esa clase de gente, porque como que desde el gobierno se demoniza a ese sujeto y se lo trata de poner en contra de, por ahí, gente que está Yo creo que en un una principio situación se mucho habló más. de la oligarquía vacuna, después se dieron cuenta que no hay. Sí, que no prendía, que no se y que podía no ir por hay ese tampoco. lado. Pero no es solamente al productor, digamos, a todos los pueblos del interior, ya sea los comerciantes, los trabajadores de servicios, los profesionales, los veterinarios. La economía del interior gira en torno alrededor del campo y eso es lo que también la gente está defendiendo, ¿no? Claro. Es esa economía que los hace crecer y que los hace vivir y que hoy la ven amenazada por políticas que no tienden a aumentar la producción, sino más bien lo contrario, ¿no? Nosotros siempre hablamos de esto de afianzar la cultura de los pueblos del interior y la vida cultural entera que sea el interior del interior, valga la redundancia, ¿no? Esto de que si desaparece el productor, que siempre dice BUSI también, que si desaparece el productor, desaparece también el que alambra, el que vende. Desde el clavo hasta el tarro de pintura, todo, como dice. absolutamente. Hasta la tienda del pueblo para vender alpargatas. Absolutamente.